Buenos días, gente. Salí a rodar un ratico y aproveché para hacer un videito. Me dirijo hacia Punta Arenas y estoy haciendo la salida de acá, de Sarchí. Voy a detenerme por aquí un momentico a poner el GPS porque no lo he puesto. Y por ahí tengo una rutica establecida también allá en Punta Arenas, que le tengo bastante expectativa. No solo voy a ir al centro, sino por ahí tengo una rutica. Y voy a parar aquí, a la par de la carreta más grande de Costa Rica. Bueno, ahí la más grande del mundo, supongo. Que hace poco la tuvieron que restaurar. ¿Sabe qué? Echémosle un ojito, vamos a echarle un ojito. Por ahí estoy viendo unos datos interesantes en internet, entonces vale a verla. Qué bonita. Sí, de hecho esta carreta hace como un año se llevó a restaurar porque estaba bastante deteriorada. Lo que es esta parte de acá del frente estaba la madera bastante dañada, de producto de las condiciones climáticas. Ahora veo que la tienen un poquito más tapada, entonces posiblemente dure un poco más. Pero sí, me parece curioso que esa era la forma. Así fue como se empezó a mover el país con las exportaciones. Esas carretas se utilizaban para transportar café. Se transportaban desde aquí, bueno, de Sarchí o del Valle Central hasta Punta Arenas. Y de ahí de Punta Arenas, de ahí pues se exportaba. Se exportaba hacia Europa lo que es café. Por ahí estuve leyendo, creo que maíz también, y no recuerdo qué otros productos más. Y aquí mismo dentro del país también se utilizaban para transportar arena, para transportar piedra, inclusive de ambulancias se utilizaban. De una gran cantidad de uso se le daba, y sí, esta fue la primera forma en que se empezó a mover el país. Me parece curioso porque a veces uno sabe que están aquí y las ve uno como artesanías, pero la verdad es que tuvieron mucho que ver en cómo se empezó a mover el país. Y nada, me parece súper curioso porque me fijé en estos datos, la verdad, antes de venir aquí, y me pareció curioso porque yo solamente iba para el puerto. Qué coincidencia más tuanis que de ahí, que esa es la ruta, que sean esas carretas. Y llegar desde el Valle Central hasta Punta Arenas se tardaban entre 10 a 15 días. Eso se tardaba ese recorrido. Entonces, ya imagínense, y así fueron como se empezaron a formar las carreteras que están hoy en día. Qué bonito, qué bonito. Bueno, vámonos, sigamos. Paré aquí un momento voy a almorzar porque la verdad me estoy muriendo de hambre. Y se ve bonito aquí. Vamos a ver qué tal. Lista la comida por aquí. Pedí arroz blanco, tortillas que siempre acá, plátano maduro y carne en salsa.
y ese fresco de ahí que creo que es de maracuyá, algo así. Y sí. Ahora sí, ya almorcé y es otra cosa. Completamente, me venía muriendo del hambre, la verdad, y estaba riquísima la comida. Pagué como 4.500, entonces no lo siento caro, creo que está bien. Y me iba a esperar a llegar al puerto, pero la verdad es que no no lo logré. Entonces sí, voy a rodar un poquito más y más adelante vuelvo a encender la cámara. Pues sí, seguimos. Gira a la derecha en calle La Vuelta del Nica. Porque así. Luego gira a la derecha en ruta 1 Interamericana Norte. What the heck, ¿por qué me está tirando? No, está loco, yo no voy por ahí. No me jodas, ¿qué es eso? Güey. Y sus travesuras. Fíjate que me tire por ahí una calle piedra. Vengo a salir por aquí. Me estaba diciendo, güey, que me viniera por aquí. Historias de güey, podríamos llamarle eso. ¿Cuántas veces no se ha perdido uno por irle haciendo caso? Este carro está fatal. Wow. No. ¿Qué es esto, brother? Me va a matar. Por Dios. Bueno, y este es el río Barranca. Que según estuve leyendo por ahí, justamente el nombre Punta Arenas se debe a la formación geomorfológica que tuvo el puerto, que tuvo Punta Arenas, que se formó principalmente, bueno, por sedimentos de varios ríos, por vientos alisios y no sé qué cuántas cosas más, pero principalmente por sedimentos del río Barranca, que es ese que acabamos de pasar. Y sí, se le empezó a decir Punta de Arenas, precisamente por la forma que tiene de lengüeta o de flecha. Ya después se le cambió a lo que se conoce ahorita como Punta Arenas. Y ahí me puse a leer un poquito para por lo menos traerles datos interesantes, porque si no, o sea, hay que aportar algo de valor. No puedo irles aquí hablando puras incoherencias. Pero sí, me pareció interesante, la verdad. Y es que justamente es una tirita. Cuando lo vemos de arriba, que hey, yo creo que casi que todos lo hemos visto, pero si no, voy a poner una imagen. Para que, desde la perspectiva de arriba, que es una tirita justamente. Y aquí vienen todos los bikers en la Harley. Qué bueno una Harley. Oficialmente estamos en el puerto. La provincia más grande del país, Punta Arenas, con una población de 502.000 habitantes, según cifras del INEC, en toda la provincia, ¿verdad? Y en lo que es propiamente la ciudad, son 1.047 habitantes.
esto qué? ¿Qué será esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Parece un lugar de esos como donde se guardan granos, un granero. Oh, madre, qué madre. Qué madre, dos motos. No me imagino cómo. Ok. Bueno, a veces es más peligroso chocar contra otro motociclista que contra un carro. Sí, hacía falta ver el mar. Hacía falta ver el mar. Ah, vea lo que... Ah, bueno, no, aquí no se aprecia tanto. Lo que les estaba comentando antes, que es justamente una lengüita. Aquí en el mapa se aprecia perfectamente. Pero veamos para adelante mejor, porque va un camión y está peligroso el asunto. UCR, sí, esta es la sede de la UCR. Y allá está Lina. Y aquí está el bar. Vi un crucero muy pichudo, jale verlo, jale verlo. Sí, a la salvajada que es. ¿Y esa bandera? ¿De qué será? Bueno, yo aquí claramente no puedo entrar. O ¿cómo es el arroz aquí? Yo no puedo entrar ahí. Vale, echémosle un ojo, echémosle un ojillo. Parqueo restringido vehicular, ok. Qué bonito está esto, ey. Lo arreglaron un montón. Qué nivel. Mire, sí, claro. Es que antes estaba eso ahí. El señor este con el saco de arena. Va a disculpar la falta de cultura, no saber ni quién es, pero... Y ese señor lo que estaba era ahí, o sea, estaba solo. La última vez que vine aquí no estaba esto. Se ve muy bonito. Pero espero que no se escuche mal por el viento. Voy a quitar la llave de la moto mejor. Vamos a echarle un ojito así a ese crucero. Voy a traerme el casco porque está haciendo mucho viento. Posible que el audio no se escuche bien. Ahora sí, ya con el casco porque... Es que en la cámara no se aprecia igual. Ya yo lo vi antes en la cámara y no. Es gigante. Viking Mars se llama. Ah. ¿Y será noruego? Tiene que ser noruego, ¿no?
sigamos por el nombre. Y la bandera parece la de Noruega. Si no estoy bateando, yo creo que sí, algo así la bandera de Noruega. Y ¿de dónde debe venir este bicho? Puros vikingos ahí en ese crucero. Vamos a echar un ojito por allá. Ah, qué bonito el tren. Sí, sí, claro, se les hace un buen tour. Eso es lo que están haciendo ahora, tal vez, me imagino. Viene el crucero, montan a las personas acá, un tourcito. Está bueno el toque. Muy bonito todo. Pero bueno, ahí, vámonos. Qué bonito. Seguimos. Sí, tampoco quería hacer la ruta esta de muy tarde, porque imagínate, es un lado oscurillo ahí. Bueno, entiendo, no es muy frecuentado. Entonces, sí, no es de lo mejor. Qué buena recta esta. Bueno, está empezando a garuar y eso no me encanta. Bueno, sigo en la búsqueda de esa ruta. Me cuesta un poco con Osman, la verdad, está un poco difícil. Eso sí, la ruta está linda. Eso sí. No sé dónde estoy. Eso también. Río Ciruelas.
Yo esperaría que no solo sea esto, que sea un poquito de callecita por dentro. Río seco. Ah, pero está bonito, está bonito. Creo que nunca, no recuerdo haber pasado por aquí. Creo que normalmente lo que uno hace es tomar el ferry, cruzar en ferry. Supongo que esta es la que va subiendo Punta Arenas para arriba hasta Guanacaste. Supongo, no sé. Lástima tanta presa. Oh, chivo, sí. Sí, la verdad es que estoy empezando a creer que esta es la ruta. Me la descargué el Wikiloc. Sí, tiene que ser esta. Tiene que ser aquí. Vamos a ver qué tal. Sí, gente, después de haber pensado de que me había perdido, de que Osman me había mandado por otro lado, de que posiblemente me bajé una ruta que no era, de que estuviera a punto de que me lloviera, que bueno, sigue siendo una opción, la verdad. Encontré la ruta. Entonces ahora nos queda disfrutar nada más. Disfrutar esta carreterita. Está bien bonita, la verdad. Está bien bonito esto. No, sí, claro. Claro. Qué lindo. Qué lindo. Agüita sigue cayendo, agüita todavía está ahí, sigue acosando, pero esperemos que no se pase de ahí. Cabuyal Palmita. Los chavalos mejengueando. Sí, esas son las cosas que a uno le gusta cuando usted ve eso, porque está en un pueblo. Los chamacos mejengueando sin chema y descalzos. Mejenga de pueblo. Y normalmente después sigue una calle de estas. Después de que usted ve eso. ¡Oh! Mire esa iglesita, qué bonito. Ay, 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 ay. Esperemos que ese perro sea amable, porque aquí yo no puedo escapar. Perro, buena nota. Bueno, gente, sí es bastante, sí está bien feo, la verdad. La calle sí está durita. Bueno, por lo menos para una moto como esta. Sí está dura la calle, está complicada. Y quedan 17 kilómetros. Así, supongo. Entonces sí, o sea, sí, no están al suave. Para que lo tomen en cuenta. Ahora hay que ver cómo
cómo se sigue desenvolviendo esto, porque si se pone muy empinado, si se pone duro, porque la piedra está muy floja y de ahí se empieza a complicar tanto para subir como después para bajar. Pero bueno, él quería venirse a meter aquí a hacer rutas y ahí está. Ahí tiene, papá, dele. No, está lindo el lugar, está lindísimo. Eso sí, súper al suave porque puede caer uno aquí acostado. Son toros, están bien grandes. Bueno, vámonos acercándonos a ver qué. Hijo de Dios. Fua. Llevaban chanchos ahí porque estaban fuertes. De esta vara. Qué bonito. ¿Qué es eso? Una iglesia. Qué bonito. Esta ruta está genial, está lindísima, está bien dura. Está bien dura, la verdad. Más que todo por la piedrilla suelta. Pero vieras que los paisajes están geniales. Vea, gente, no sé si se puede apreciar en la cámara. Vamos a ver si aquí más abajito cómo se ve el sol.
Son de las pocas veces que uno puede apreciar el sol directamente. Y es cuando está nublado, porque de hecho está nublado. Hace un rato estaba tronando y todo. Qué hermoso. Bueno, sigamos. La verdad me devolví hace un ratico, porque ya se está oscureciendo. Y en parte también porque está como, no sé, está nublado, está como tronando. Y de ahí ya lo que queda, si acaso, es una hora de luz. Y no, entré bastante, la verdad. Le hice bastante a esta ruta. De cuando llegué afuera eran 22 kilómetros. Y llegué hasta... me faltaban 14 kilómetros para continuar. O sea, para terminarla. No sé qué había al final. Sinceramente, hasta donde llegué fue hasta la última toma que pudieron ver del paisaje. Esa toma la hice hasta el punto donde llegué. Ya de ahí me volví. Y no sé, pensé que al final pues podía haber tal vez una banquita o algo ahí, un mirador, algo así, tuanis. Pero bueno, la verdad es que no, tampoco es para tanto. Ya más o menos la vi, la rutica. Está bonita, el que la quiera hacer. Está bonita. Pero sí, yo no la terminé mejor porque que no quiero que me agarre aquí de noche. Si me hubiera venido un poquito más temprano, pues tal vez, pero voy a dejar en Google Earth cómo llegar. Voy a dejar cómo llegar desde Punta Arenas, puede ser. Al final del video voy a dejar pues la trayectoria para llegar a esta ruta. Si alguien la quiere hacer, pues ahí la va a tener, por si la quieren hacer. Está bonita, sí, porque hay una parte donde usted realmente se siente muy adentrado en la montaña. Pero sí, está larguita. Y con una motico así, pues cuesta un poco más. Tal vez con una un poquito más grande, una más para todo terreno, pues la verdad es que yo creo que sí se la pueden jugar. Pero pucha, es que el chile que está uno a punto aquí de caerse en cualquier momento. Gira a la izquierda en Ruta 1, Interamericana Norte. ¡Fua! Bueno, irme a comprar algo ahí. Gente, acabo de salir. Estaba dura esa calle, la verdad. Bonita ruta, sinceramente, pero sí está durita. Voy a ver aquí qué venden. Yo no sé si tan siquiera ya se ve algo en la cámara. Está muy oscuro, entonces tal vez cuesta un poco. Tal vez cuesta un poquito ver. Pero gente, hasta aquí el video de hoy. No me quiero despedir sin antes desearle todas las buenas vibras. Muchas gracias por acompañarme en este tour. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, porque casi no salgo de ahí. Muchas gracias y nada, que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.
chao.